Espero se escuche, esta vez no se corte. Así que bueno, lo que quería en realidad mostrarles era esta historia clínica de la enfermedad, ¿sí? El desarrollo de cómo se había generado esta enfermedad, cómo se genera la enfermedad, ¿no es cierto? En sí, nosotros habíamos mencionado así cosas puntuales del dengue que no nos podíamos olvidar, que básicamente este virus, ¿no es cierto?, flavivirus, ¿no es cierto?, tenía diferentes tipos de características. Mencionamos que entre ellas era la presencia de ¿qué? De proteínas, ¿no es cierto?, de proteínas. Las proteínas, ¿cuáles eran? La proteína de la envoltura, la proteína de la membrana y la proteína de la cápside. Por ello, se estaba considerando la proteína E, la proteína C, la proteína M respectivamente, ¿no es cierto? ¿Quién me iba a identificar a mí los diferentes tipos de serotipo? La proteína E4, ¿ok? Y también con respecto a dengue habíamos hablado que si bien es cierto las características epidemiológicas iban a jugar un rol bastante importante, ¿no es cierto?, sobre todo para la definición de casos, con ello también la presencia o no de fiebre y con ello también la presencia o no de síntomas que no sugerían alarma, pero sí generarían sospecha, ¿no es cierto? Y también pues obviamente su diagnóstico, ¿no es cierto? Sobre todo, no se olviden de estos datitos, los que puse al costadito, ¿no es cierto? La definición de casos. Sospechoso era básicamente si era un paciente que tenía factores de riesgo, población vulnerable, ¿no es cierto? También habíamos mencionado si es que había o no presencia de casos, presencia de vectores, ¿no es cierto? Haciendo lógicamente una vigilancia epidemiológica ya sea mensual, trimestral, de acuerdo a las poblaciones, de acuerdo a los escenarios. Y también diferentes tipos de condiciones ambientales, personas infectadas, presencia de casos, diferentes tipos de lugares, ¿no es cierto? Ok, hasta ahí habíamos mencionado que esos eran los factores epidemiológicos. A pesar de eso, también mencionamos la presencia de fiebre sin síntomas. Habíamos mencionado que se trataba de un caso sospechoso, ¿ok? Cuando hablamos de un caso probable era básicamente porque habían factores epidemiológicos, había fiebre, más dos síntomas o signos que no eran de alarma, ¿no es cierto? Rash, mialgias, artralgias, habíamos mencionado que también puede haber náuseas, vómitos, ¿ok? Genial. Y cuando hablábamos de un caso confirmado, un caso descartado, habíamos dicho que era o no la presencia, la positividad del PCR, ¿no es cierto? Habíamos avanzado también y habíamos dicho que habíamos hablado un poquito del diagnóstico, un poquito de los signos de alarma, pero básicamente, chicos, en realidad, si ustedes entienden esta parte de cómo se desarrolla la clínica, cuáles son las fases, ya entienden lo demás. Sí, es por eso que necesitaba este cuadro, para explicarles. Entonces, nos ubicamos en este cuadrito de acá, ¿ok? En este cuadrito de acá nosotros vamos a ver diferentes tipos de fases. Vamos a ver una fase febril, nosotros vamos a también identificar la fase crítica y también vamos a identificar las fases de convalecencia o incluso también se le denomina fase de recuperación, ¿sí? En realidad, cuando hablamos de estas fases por las cuales es el curso de la enfermedad, ¿ok? Y si ustedes ven en la parte superior, ¿sí? Ven e identifican también los diferentes días, ¿no es cierto? Que más o menos están aproximados de 10 días, ¿sí? Ok, aquí chicos no se deben de olvidar lo siguiente. En sí, el desarrollo de esta enfermedad, cuando empiezan, esta rayita de aquí significa que empieza ya, ¿no? Empieza la viremia, aquí está, empieza la viremia, el virus ya está en sangre y miren, aumenta, ¿no es cierto? Aumenta para los primeros días, ¿no es cierto? Los primeros días empieza a aumentar esta viremia, ¿sí? Y eso es importante, ¿por qué? Porque obviamente ante la presencia del virus nuestro organismo va a reaccionar y va a desencadenar una respuesta inflamatoria, ¿sí? Va a generar fiebre, ¿no es cierto? La fiebre produce, ustedes saben, si hay una lesión endotelial, tienen que recordar que hay pérdida de líquido al tercer espacio, ¿cierto? Y genera deshidratación, ¿sí? Entonces el hematocrito de lo que está en sus valores normales empieza a concentrarse. Y las plaquetas, bueno, por adherencia, por agregación, de acuerdo a la lesión endotelial, lo que va a pasar con las plaquetas es de que se van a empezar a consumir, ¿no es cierto? Entonces ahí hay esta parte inicial de los primeros 3 días de la fase febril, se entiende, ¿verdad?
Genial. Entonces, he puesto una flechita ahí, una flechita amarilla, porque básicamente no quiero que se olviden de que cuando nosotros hablamos de manejo, ¿sí? En esta flechita nosotros consideramos que la fase del manejo se toma en cuenta 3 cositas, el ABC, el manejo A de ambulatorio, B de vía periférica y C pues el manejo en UCI. Y esta flechita básicamente señala que el manejo debería ser ambulatorio en esta fase febril, si el paciente es diagnosticado e identificado en esta fase, ¿sí? Creo que no hay problemas hasta ahí, se entiende. Bueno, básicamente cuando pasa este tiempo, este tercer día, ¿sí? Vemos que el hematocrito está, dijimos, concentrándose, las plaquetas están consumiendo. La viremia ha bajado, miren, ha bajado y más bien el cuerpo está produciendo ya inmunoglobulinas, no tanto M, y luego posteriormente del sexto día ya empieza la inmunoglobulina G, ¿no es cierto? Y también vemos que la fiebre, si bien es cierto, ya la temperatura en realidad se regula, pero si es que no hay control de la deshidratación y el paciente no ha sido identificado aquí como dengue, no ha sido diagnosticado, simplemente el paciente no fue al hospital por diferentes motivos, o simplemente también en el peor de los casos no se identificó, no se diagnosticó correctamente y no se trató, ¿no? Esta deshidratación puede hacer, ¿qué cosa? Puede hacer un shock, ¿no es cierto? Puede hacer un shock y dijimos que en esta fase se denominaba la fase crítica, un shock hipovolémico por pérdidas de líquido al tercer espacio, ¿no es cierto? Obviamente iba a haber una elevación de anticuerpos y un consumo exhaustivo de plaquetas, iba a haber una hemoconcentración. Entonces, chicos, aquí se entiende que entre el tercer y, bueno, en realidad cuarto y sexto día, ¿no es cierto? Estos días son fundamentales para poder marcar los signos de severidad en sí, ¿no es cierto? Por eso es que esta fase es la fase crítica. Signos de severidad, entonces recuerden, shock, la hemorragia y la falla multiorgánica probable, ¿no es cierto? Signos de alarma, si el paciente empieza a tener plaquetopenia, hemoconcentración, náuseas, vómitos severos, incluso puede tener derrames pequeñitos, puede tener ascitis, puede tener pleuritis, etcétera, ¿ok? Entonces, eso identifiquen en esta fase crítica. Si es que el paciente pasa esta fase, esta fase se denomina fase de recuperación o fase de convalecencia, donde, bueno, la temperatura empieza a regularse, donde hay una reabsorción, ¿no?, de la sobrecarga de todos estos líquidos, las plaquetas nuevamente se empiezan a elevar y disminuye consecutivamente el hematocrito. Entonces, recordar aquí que en este tiempo, ¿no es cierto?, en estos días, nosotros ya a partir del séptimo día, ¿sí?, se puede identificar, como le decía hace rato a los chicos, bueno, Antonella, que me preguntó, se puede identificar ya los anticuerpos. Y recuerden que no existe memoria cruzada. Entonces, si hay 4 serotipos, pueden originar estas 4 veces, puede originar diferentes tipos de dengue, ¿no? De acuerdo al serotipo, lógicamente. Y quien determinaba eso, no se olviden, era la proteína E, ¿no es cierto? Entonces, esa es la segunda flechita que les pongo. Hasta ese punto nosotros tendríamos que manejarlo, ¿no? En los criterios ABC tendríamos que poner una vía periférica, tendríamos que controlar con fluidoterapia, no sé, o sea, tendríamos que basarnos en el manejo tanto de reposo como hidratación, ¿no es cierto? Entonces la fluidoterapia sería básica aquí para poder sacar al paciente de la deshidratación y no dejarlo que entre a la fase crítica. Entonces, fijo, ponerle una vía periférica, ¿no es cierto? Pero si es que el paciente llegó a la fase crítica, pues básicamente la mayoría de pacientes entran a UCI, ¿no es cierto? Porque obviamente está teniendo signos de severidad, ¿no es cierto? Está pudiendo llegar a una falla multiorgánica, ¿ok? Entonces, no se olviden, el tratamiento básicamente es el reposo y la hidratación, manejo sintomático, ¿sí? Y el manejo ABC, ambulatorio, vía periférica y UCI en el peor de los casos, ¿sí? Siempre preguntan en qué días ocurre la fase crítica, cuarto, quinto y sexto día, o algún factor de riesgo para dengue severo, siempre una reinfección, ¿no es cierto? Eso se considera bastante una reinfección. Les he dejado acá los signos de alarma, ¿no es cierto?, que se explican solos, igual los signos de severidad, ¿no? Y mencionamos también en la reunión por Zoom, habíamos dicho que el diagnóstico, ¿no es cierto?, era básicamente, podría ser por sospecha clínica, ¿no?, por definición de los casos, además de criterios epidemiológicos, ¿no es cierto?, tener en cuenta los criterios que les había mencionado anteriormente,
Y también podría haber un diagnóstico más específico, ¿no es cierto?, por medio de la serología, sobre todo de elección inmunoglobulina G, ¿no es cierto? Pero para determinar si un caso es confirmado o descartado, se utilizaba frecuentemente lo que era el PCR, ¿no es cierto? El PCR, que era bastante frecuente hacerlo. Ahora, chicos, también les iba a explicar un poco de fiebre amarilla. Aquí, bueno, no voy a poder hacer lo que quería hacer, pero en realidad voy a subir este videito editado para que se pueda entender un poquito más. En sí, cuando hablamos de fiebre amarilla, yo les había mencionado que tenía las mismas características. Habíamos dicho que tanto el dengue como el virus de la fiebre amarilla eran virus de la familia Togaviridae o género Flavivirus. También dijimos que el ARN era de cadena simple, ¿no?, monocatenario, y el vector era el Aedes aegypti. Habíamos mencionado eso. Cuando mencionamos dengue, habíamos mencionado que la zona en donde se daba, o sea, los criterios epidemiológicos estaban basados en un lugar, en diferentes zonas, pero que se caracterizaban por estar presentes, ¿no? Este vector estaba presente, ¿en dónde? En lugares por debajo de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? En cambio aquí estamos hablando de la selva alta. La fiebre amarilla se presenta en la selva alta, ¿no?, en la rupa-rupa, ¿no? Entonces, eso no se olviden, chicos. Aquí también va a haber una fase donde va a iniciar la viremia, donde va a haber, a partir del inicio de los síntomas, ¿sí?, puede haber fiebre, y siempre tienen que reconocer, así les voy a dar datitos nada más, siempre tienen que reconocer la fiebre, ¿sí? La fiebre desde el inicio, es como que el primer síntoma, el primer signo que va a tener el paciente son la fiebre, y luego de eso esta va a anteceder a diferentes tipos a toda la clínica que viene siguiendo, ¿no? Por ejemplo, la hemorragia, por ejemplo, la ictericia, ¿sí? Entonces, si nos preguntaran cuál es cómo empieza la clínica, es con fiebre, ¿sí? Es desde el día cero, por así decirlo. ¿La viremia empieza junto con los síntomas? No, en realidad la viremia empieza 6 días antes de iniciado los síntomas, ¿sí? ¿Y termina qué día? Esta viremia empieza a disminuir en el tercer día. Y a partir de esto, obviamente, si hay pico de viremia, hay pico de fiebre, porque el organismo responde, ¿no es cierto? Entonces, cuando baja la viremia al tercer día, también baja la fiebre, pero luego esta fiebre aumenta. ¿Y cómo viene el paciente? ¿Cómo viene el paciente después de esto? El paciente llega, ¿ok?, en una fase crítica, más del 20% el paciente llega con un sangrado característico, con hematemesis, con vómitos negros, chicos, eso no se olviden. Generalmente, y bueno, ictérico también, ¿no? Generalmente los pacientes que mueren, ¿no?, con esta enfermedad, generalmente mueren por shock hemorrágico, ¿no? Aquí les había dejado también que en sí esta fiebre amarilla es bueno, en sí este virus es un virus viscerotrópico, ¿sí? Ahí les he dejado que, bueno, altera, pues, ¿no?, el hígado, el tracto gastrointestinal, el cerebro, ¿no es cierto? Y lo que va a originar es este tipo de síndrome, un síndrome febril ictérico hemorrágico. No se tienen que olvidar que, por ejemplo, en el hígado lo que origina son cambios histológicos, cambios funcionales, va a invadir el hepatocito, va a haber una degeneración eosinofílica del hepatocito denominada cuerpos de Kuhlmann, ¿ok? Cuerpos de Kuhlmann, que en realidad se considera que es un signo patognomónico, pero post-mortem, ¿sí? Puede generar entonces tumefacción de los hepatocitos, puede haber necrosis lobular, ¿sí? Y además de eso, en el tubo digestivo también puede haber lesiones hemorrágicas duodenales, gástricas, y dijimos vómito negro también, ¿no? Esta hematemesis característica. También puede haber edema cerebral y hemorragias petequiales. Entonces no se olviden de este síndrome febril ictérico hemorrágico bastante característico y presente en la fiebre amarilla. Ahora vamos a hablar un poquito de VIH, ¿sí? Vamos a hablar de VIH. En sí,
En sí, chicos, VIH es bastante amplio, pero lo voy a tratar de hacer bien chiquito, ¿sí? Chicos, para VIH tienen que recordar lo siguiente. Este virus de la inmunodeficiencia humana, ¿sí? Lo importante que tienen que recordar es que, es que en sí está caracterizado, acá les he puesto un dibujito, ¿sí? Acá les he puesto un dibujito, ¿sí? Este virus se tienen que acordar de las siguientes características. Uno, que es un retrovirus, ¿sí? Es un retrovirus. Lo otro es que es un lentivirus. Sus mismas palabras lo dicen, ¿no es cierto? Demora años en manifestar manifestaciones clínicas y todo eso. Eso creo que la mayoría lo sabe. En sí, cuando hablamos del VIH en cuestiones estructurales, tenemos que identificar diferentes tipos de ¿qué? Les he puesto aquí 3 tipos de genes, 3 tipos de proteínas y 3 tipos de enzimas. 3 tipos de genes, por ejemplo, el gen de la envoltura, el gen GAG y el gen POL. 3 tipos de proteínas, como por ejemplo, ¿qué cosa? Las proteínas, las glucoproteínas, ¿no? Las 120, la 41, que ahorita les voy a mencionar, y las enzimas como son las integrasas, las proteasas, la transcriptasa reversa, ¿ok? Entonces eso es importante y no se tienen que olvidar. Por ejemplo, el gen de la envoltura va a expresar y va a codificar a la glucoproteína 120, que es la que está en naranjadito acá, ¿sí? Y esta marroncita también, que es la P41. ¿Por qué me van a importar estos? No se tienen que olvidar, porque esta glucoproteína 120, esta naranjadita, va a ser la que se va a unir al CD4 del linfocito T, ¿no es cierto?, a este receptor. Entonces es importante. Si nosotros identificamos estas glucoproteínas y nuestro organismo produce anticuerpos contra estas glucoproteínas, entonces estaríamos haciendo un diagnóstico indirecto por medio de la detección de anticuerpos, ¿no es cierto? Por eso es importante, ¿ok? Ahora, también, este es en el caso del gen EMP, ¿no es cierto? El gen de la envoltura que va a codificar esos 2 tipos de glucoproteínas, no se olviden, 120 y P41. Cuando hablamos del gen GAG, estamos hablando del gen que codifica otro tipo de proteína, que es la proteína P24, que está más internamente, ¿no es cierto?, que está más internamente junto con la proteína P17. Y es bien importante recordar eso, porque son antígenos demasiado, o sea, ayudan demasiado al diagnóstico directo, ¿sí? La detección de este tipo de antígenos, más adelante vamos a ver que sirve como diagnóstico e incluso detección rápida para este virus. Ahora, el detalle, chicos, es que no se tienen que olvidar también de las enzimas, ¿sí? De las enzimas. ¿Quién codificaba estas enzimas? El gen POL. ¿Y estas enzimas cuáles son? La transcriptasa reversa, que vuelve ADN en ARN, la integrasa que coloca este ADN dentro del linfocito T, y las proteasas que van a ensamblar, ¿no es cierto?, que sirven para ensamblar el nuevo virión. Y eso es importante que se tienen que acordar, porque si nosotros bloqueamos cada una de estas enzimas, lo que vamos a originar es un tratamiento efectivo, ¿no es cierto? Y el paciente puede tener un buen pronóstico, ¿no es cierto? Genial. Entonces, chicos, aquí les he puesto un poco, eso es con respecto a las características estructurales, pero también les he puesto un poco sobre este cuadro, les he puesto todo lo que vendría a ser el desarrollo de la enfermedad y tienen que estar muy atentos, ¿sí? Por ahí les voy a dar algunos recuerditos. Este cuadrado de aquí les he puesto según el color, ¿no? Esta es la carga viral, lo rojito. Esta es como una leyenda, ¿ok?, de todo lo que voy a decir. El rojo es la carga viral, el azul es el recuento de CD4, ¿no es cierto? Ya, genial. Y eso lo tienen que seguir, ¿sí? Entonces, primero vamos a identificar puntos claves. Puntos claves. Cuando nosotros hablamos de la historia natural de la infección por VIH, ¿sí?, lo que tenemos que reconocer primero es en esta parte de la tabla los linfocitos TCD4. Va a ser bien importante que nosotros identifiquemos cuántos CD4 hay, ¿no es cierto? Cuántas células por mililitro. Y aquí va a estar lo que vendría a ser el ARN del virus, ¿no es cierto?, en el plasma, ¿sí?
vamos a empezar desde la infección primaria hasta la muerte, ¿no es cierto? Que se da incluso en años, ¿cierto, chicos? Entonces, eso es lo que, para que entiendan el desarrollo de la enfermedad, tienen que identificar esos diferentes puntos. Entonces, si ustedes se fijan, ¿sí? Esta carga viral va a iniciar en realidad de la segunda a la tercera semana, empieza, ¿no? Empieza a aumentar y tiene un pico, ¿no es cierto? Tiene un pico. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en este pico? Hasta este momento, ¿qué ha pasado con los CD4? Los CD4 que tienen su elevación, ¿no? Reaccionan, ¿no es cierto? Y los virus, como van a ensamblar un nuevo virión, van a infectar y todo eso, entonces, ¿qué va a pasar con los CD4? Se consumen, ¿no es cierto? Se consumen, porque no olviden que entran en apoptosis, ¿verdad? Genial. Entonces se consumen. Pero a partir de este momento, ¿qué respuesta tiene el organismo? Los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos. Y empiezan, así como ven, empiezan aquí a elevarse, pero de a poquitos, ¿verdad? Entonces se forman desde que aparece la viremia, en realidad se está formando. Se forman esos anticuerpos, se forman, pero demoran en detectarse, ¿sí? Si preguntan más o menos cuándo es que se detectan estos anticuerpos, es en la sexta semana, ¿ok? Entonces, los niveles de CD4 hasta este momento, ¿qué vemos? Caen al mismo tiempo que el inicio de la viremia, ¿no es cierto? Claro, vemos que en este pico está cayendo el CD4, ¿no es cierto? Hasta llegar a la sexta semana, donde básicamente hay un aumento de anticuerpos, ¿no es cierto? Hasta este punto podemos encontrar en pacientes, ¿no?, que entran, esto se le denomina la primoinfección, ¿ok? La primoinfección. Generalmente los CD4 disminuyen hasta 500, pero no menos de 500, ¿ok? Si disminuyen menos de 500 es porque lógicamente ya estaría siendo un criterio para iniciar targa, eso no se olviden, por eso les he puesto acá. Es muy importante el recuento de CD4, sobre todo si ya hay clínica, pues, ¿no? Entonces acá le he puesto factor pronóstico en etapa tardía por acá, pero también es criterio primario de targa, si es que está asociado a clínica, ¿sí? Y carga viral, esta carga viral que hemos dicho, ¿no? Estamos todavía en esta parte inicial, es muy importante porque es predictor, ¿no es cierto? Es un predictor. Entonces, ahorita le vamos a mencionar más características y estamos aquí, ubiquémonos aquí, en esta primoinfección, ¿sí? En esta primoinfección. Generalmente, ¿sí?, hay pacientes que pueden hacer síndromes, ¿no? Síndrome infeccioso agudo por VIH, ¿no? Ya, y ahorita lo vamos a comentar. Entonces, estábamos aquí en la sexta semana donde aparecían y se detectaban los anticuerpos. Y aquí estábamos en el pico de la viremia. Y aquí dijimos que se consumían y bajaba el CD4, ¿no? Y otra vez empezaba a subir. Nunca baja menos de 500. Y si baja, no, dijimos que si se estaba asociado a síntomas, ¿no es cierto?, a clínica, era un criterio para targa, ¿verdad? Genial. Entonces, posteriormente la carga viral va, si ustedes se dan cuenta, debido a esta respuesta de anticuerpos, ¿no? Entonces, esta carga viral, ¿qué hace? Disminuye, ¿no? Disminuye, ¿sí? Luego va a entrar un periodo de latencia clínica. Chicos, he visto varias bibliografías, en realidad mencionan, por ejemplo, en sus clases, dicen, no hay latencia. A ver, una cosa es la latencia clínica y otra cosa es que el virus se siga replicando y todo eso. En sí, ¿ok? Esta latencia es clínica porque las manifestaciones o son leves o simplemente los pacientes pues no tienen no son marcadas, ¿ok? Pero este periodo de 8 a 10 años, ¿sí? O por ejemplo en pacientes menores, ¿no?, niños, es menor a 8 años, pero es un periodo largo, de años. La carga viral, si ustedes se dan cuenta, la carga viral por producto de los anticuerpos ha disminuido, pero luego empieza a aumentar. Entonces, es una latencia clínica, pero el virus, la carga viral, está subiendo. ¿Y cómo están los CD4? Está bajando. Entonces, no es que no haya nada y no es que el virus no esté actuando, está actuando. Pero hay síntomas, son muy leves o casi no son marcados, ¿no es cierto? No llaman la atención, por eso se denomina latencia clínica en realidad, pero sí está subiendo la carga viral, sí está bajando el CD4, ¿ok? Y eso es importante.
Porque cuando los CD4, después de estos años, miren cuántos ha pasado, entre 8, 10 hasta 12 años, cuando los CD4 empiezan a caer, por ejemplo, debajo de 350, hay manifestación fijo de clínica. Aquí dice sintomático, ¿no es cierto? Sintomático. Cuando baja por debajo de los 300, 200, obviamente ya hay clínica general de inmunosupresión, ¿no es cierto? Y obviamente ya son criterios Targa, ¿no es cierto? Menos de 300, de 350, de 500, CD4 ya son criterios Targa. Solo cuando es menos de 200, por ejemplo, la carga viral aumenta y aparecen enfermedades oportunistas, ¿no es cierto? Ya estamos en la fase SIDA, en sí ya aparece lo que vendría a ser, desde aquí ya, desde la zona que vemos aquí donde está la fase sintomática, ya empieza a hablar síndrome consuntivo, ¿no es cierto? Empieza a haber síndrome consuntivo, bastante marcado, y lógicamente hay enfermedades oportunistas. Entonces, aquí es importante recordar, ¿okay?, que en estas fases, ¿no?, estas fases en el que se desarrolla la enfermedad, hay diferentes tipos de categorías, chicos. Aquí les he puesto clasificación clínica inmunológica A, B y C. ¿Por qué les he puesto esto? Porque es importante que ustedes identifiquen si es que, por ejemplo, mi paciente es una categoría clínica A, B, C, si es que está en una primoinfección, si es que está en este periodo de latencia, sintomático, si es que está sintomático o si tiene ya, es criterio SIDA, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de la clasificación o categoría A, estoy hablando de que el paciente está en un cuadro de primoinfección, ¿no es cierto? De primoinfección. Generalmente los pacientes aquí pueden estar asintomáticos o pueden tener sus síntomas, pueden tener linfadenopatías, ¿no es cierto? Y se puede presentar el síndrome de infección aguda, como habíamos mencionado, del 30 al 50% pueden hacer esta clínica. ¿Sí? No es severa, pero puede llegar incluso a tener meningitis aséptica, adenopatías bastante marcadas, eczemas, exantemas, lesiones maculopapulares que se pueden ulcerar. Entonces sí puede haber eso, y si se hace un recuento de CD4, se va a ver que está por debajo de 500. Entonces se asocia bastante, ¿sí? Eso en algunos casos, no siempre, ¿sí? Por eso se tiene que identificar. ¿Es categoría A? Ok. Es categoría A, o sea, estamos hablando de una infección primaria, pero ¿tiene síntomas? Si tiene síntomas, que es poco frecuente, vemos el conteo de CD4 y vamos a ver si es que tiene más de 500, si es que tiene entre 200 y 500 o menos de 200. Por eso les he puesto ahí para que no se olviden, ¿sí? Ahora, ¿cuándo es categoría B? Categoría B es cuando ya tiene síntomas, ¿no es cierto? Cuando ya tiene síntomas, ¿sí? Y no se olviden de eso, y el recuento puede estar entre 350 y 500. ¿Y cuánto es categoría C? Cuando hablamos de criterio SIDA. Eso no se olviden. Y cuando hablamos de criterio SIDA, ¿sí?, básicamente tienen ya un recuento, ¿no es cierto? Dijimos, por debajo de los 350 y ya han desarrollado síntomas consuntivos y enfermedades sobre todo oportunistas, ¿no es cierto? Ya, genial. Ahora, eso no se debe de olvidar, y más adelante vamos a ver, vamos a tocar cuáles son los criterios Targa en resumen, ¿sí? Porque es un poquito engorroso esto. Entonces, nosotros no tenemos que olvidarnos de estas características, de la primoinfección, del síndrome, ¿no?, de infección aguda por VIH, ¿no es cierto?, con la meningitis, las adenopatías. No debemos olvidarnos de la categoría B, que se manifiesta por medio de sintomatología, ¿no es cierto?, síndrome consultivo y un recuento de 350, 500 por debajo de este nivel, ¿no?, menos de 350, menos de 500, y también cuando hablamos de una categoría C, no debemos olvidarnos, porque también aquí hay bastante relación con las enfermedades oportunistas, y obviamente el marcado síndrome de consuntivo. Entonces, habíamos mencionado que era importante recordar la estructura del virus porque nos iba a ayudar a identificar diferentes antígenos, diferentes anticuerpos, y esto me podría servir para un diagnóstico o directo o indirecto. Y, por ejemplo, ¿no?, acá les he dejado el diagnóstico que puede ser screening,
puede ser un diagnóstico de confirmación. Nosotros ya sabemos básicamente esto, pero se los he puesto de todas maneras. Chicos, en realidad este screening es importante, ¿sí? Es importante, puede ser, o sea, se utiliza el ELISA, ¿no es cierto? El dosaje de anticuerpos, genial. Puede ser simple, puede ser rápido, ¿no? Tiene alta sensibilidad, pero se tiene que tomar dos que tienen que salir positivos para que tú puedas hacer un test de confirmación con el Western blot. Eso lo saben ustedes. Entonces se necesita 2 ELISAs y recién confirmar con Western blot, ¿no es cierto? Entonces, ¿es rápido? No es rápido, pero el Western blot se considera gol estándar. ¿Y para qué me sirve este Western blot? Por lo menos tiene que identificar, ¿no?, dos bandas de antígenos de envoltura. ¿Cuáles eran estos? Dijimos las glucoproteínas 120 y 41. ¿Por qué? Porque estas glucoproteínas, ¿a quién se iban a unir? Se iban a unir al CD4, ¿no? Se iban a unir al CD4 del linfocito T, a este receptor. Genial, entonces hasta ahí importa mucho ¿no es cierto? Sin embargo, hay una manera directa, ¿no es cierto?, una detección directa. Se considera una de las mejores pruebas identificar este antígeno, que es el P24. Es un método directo, porque identificamos en sí este antígeno, ¿sí? Si es que está o no el virus activo y tiene su antígeno, obviamente va a salir positivo, y eso es una manera más rápida de detectarlo y no esperar que el cuerpo produzca anticuerpos. Igual también sirve el PCR, pero aquí les doy un datito, en realidad el PCR permite ver la resistencia o respuesta al targa. Si preguntaran eso, el PCR es la respuesta, y eso por eso es importante, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de tratamiento, he visto que no tanto han profundizado, ¿no?, en la literatura, pero sí les quería comentar que, por ejemplo, el tratamiento está basado en 2 inhibidores de la transcriptasa reversa, ¿no es cierto?, de la transcriptasa reversa de tipo nucleósido y un inhibidor de la transcriptasa reversa, pero de tipo nucleósido, ¿ok? Dijimos que la transcriptasa reversa volvía el ADN en ARN, entonces si lo bloqueábamos, íbamos a tener buenos resultados, ¿no es cierto? Pero si no tolerara estos medicamentos, estos inhibidores de transcriptasa reversa, sean nucleósidos o no nucleósidos, se le da otro tipo de medicamentos que vendrían a ser los inhibidores de las proteasas. Y si no tolerara, se le da los inhibidores de las integrasas. Por eso es importante recordar las enzimas, ¿ok? Genial. Entonces, si ya no va a haber transcripción del material, le doy esto, ¿no? Para que ya no haya esta transcripción, le doy estos inhibidores de la transcripción, de la transcriptasa. Pero si no tolera, se da los inhibidores de la proteasa, que dijimos que ensamblaba, ¿no es cierto?, el nuevo virión. Entonces ya no se ensambla. Pero si no tolera, le damos los de las integrasas, ¿ok? Que va a colocar el ADN dentro del linfocito T, ¿no es cierto? Entonces bloqueamos esa parte. Entonces, esta es la cadena. En sí lo que se usa, ¿sí?, son básicamente en estos dos inhibidores de la transcriptasa reversa tipo nucleósido, ¿sí?, el abacavir, tenofovir, la midibudina, acidobudina, esos son, ¿no es cierto? Y en el caso del tipo nucleósido es el efavirenz, pero recuerden que es teratogénico, ¿ok? Es teratogénico y también da alteraciones psiquiátricas, por eso tienen que recordar estos datitos, no se olviden, ¿sí? Ahora, les he puesto acá también un cuadrito de enfermedades oportunistas que no se tienen que olvidar. Por ejemplo, el hecho de que por ejemplo, ¿no?, hay diferentes tipos de enfermedades que se presentan y lo vamos a categorizar así. Por ejemplo, pueden ser hongos, pueden ser neoplasias, diferentes tipos de bacterias, virus, parásitos, ¿sí? Por ejemplo, en los hongos, nosotros sabemos que la cándida, ¿no?, ya sea esofágica, traqueal, bronquial, es bastante oportunista en estos pacientes, ¿no es cierto? Pero también el coccidiomicosis también, ¿no es cierto? Pero cuando tocamos ya una categoría más extrapulmonar. Pero si nos preguntaran cuáles son los más importantes, por así decirlo, por ejemplo, la neumonía, ¿no?, la neumocitosis, la neumonitis intersticial, que da hipoxias marcadas,
¿quién lo va a determinar? ¿O cuál es el agente bastante contribuyente a esta patología? El neumocistis girovesi. Cuando hablamos, por ejemplo, también en esta categoría extrapulmonar, tiene el criptococo. El criptococo también es importante y sobre todo no tanto así a nivel sistémico, sino por ejemplo, ¿no? Tiene un neurotropismo bastante marcado, puede generar meningitis, ¿no es cierto? Y todos sabemos desde microbiología, desde parasitología, siempre lo hemos estudiado que el diagnóstico fundamental de este criptococo es básicamente con tinta china, ¿no es cierto? Y también aglutinación en látex. Siempre preguntan el tratamiento, que puede ser anfotericina B, más fluconazol, más flucitocina. Eso es bastante importante, ¿sí? Y bueno, también la histoplasmosis también es una enfermedad, una micosis, ¿no es cierto? Una micosis extrapulmonar, bastante oportunista en estos pacientes. Ahora, en el caso de los parásitos, el Cryptosporidium, la isospora, también el estrongiloides, pero no se olviden del toxoplasma. Y aquí voy a ser bien puntual, chicos. Cuando se trata, ¿sí?, del toxoplasma, habíamos dicho, ¿no es cierto?, que el taquizoíto, ¿no es cierto?, tenía bastante afinidad por las neuronas, por el parénquima cerebral, podía generar abscesos y todo eso, ¿no? Se podría generar entonces una neurotoxoplasmosis, podría haber presencia de abscesos. Habíamos dicho que incluso en la resonancia se podría ver un signo del ojo de buey, ¿no es cierto? Entonces la clínica básicamente se tendría que basar en la presencia de una masa por medio de imagenología, signos de hipertensión endocraniana, náuseas, vómitos, cefalea pulsátil, ¿no?, focalización incluso. Pero este absceso puede aparecer en cualquier lugar del cerebro. En cambio, por ejemplo, les mencioné que también habían diferentes tipos de neoplasias, ¿no es cierto?, que se pueden presentar en estos pacientes. Y eso, no se olviden, porque aquí está el sarcoma de Kaposi, están diferentes tipos de linfomas, no Hodgkin. Y de esto quiero que se acuerden, porque hay un tipo de linfoma, que es el linfoma primario del cerebro, que si se menciona que por imágenes hay una presencia de masa, ¿sí?, pero está en la zona periventricular, entonces eso no está hablando de un toxoplasma, de un toxoplasma que ha invadido el parénquima cerebral. No, en realidad se trata de este tipo de linfoma primario de cerebro, que es bastante presente, un 99% su presentación se asocia a la zona periventricular, y de eso tienen que estar atentos, ¿no? Eso siempre a veces han preguntado y es bueno recordarlo. Hay otros tipos de bacterias que también son bastante oportunistas, como Mycobacterium avium, de repente la Salmonella notifi, la nocardia. Y en el caso de los virus, también el citomegalovirus, ¿no es cierto?, con la corioretinitis, su presentación clásica, o el virus del herpes mencionamos, ¿no es cierto?, con las úlceras mucocutáneas, esofagitis, también puede haber, habíamos mencionado la cándida, pacientes que llegan con Muget, de repente hay pacientes que toman, tienen en tratamiento, ¿no? En su tratamiento tienen corticoides inhalados, ¿no? Y de pronto desarrollan una presencia de Muget, ¿no? Estas lesiones en toda la cavidad oral, ¿no?, o incluso en la zona faríngea también, ¿no?, en la orofaringe. Entonces es básicamente por esta cándida, ¿ok? También puede haber candidiasis vulvovaginal persistente, displasias, pero en otros países, no, sobre todo en los países desarrollados, leucoplasia vellosa, fiebre y diarreas crónicas, ¿no?, diarreas por más de un mes, y también podría haber listeriosis. Entonces básicamente de eso no se tienen que olvidar, de estas enfermedades oportunistas, ¿sí? Entonces habíamos ahí hablado de las categorías A, B y C, y esto es lo que yo les había mencionado que quería hacer, que básicamente era el desarrollo de algunas preguntitas, ¿no? Algunas preguntitas, pero en realidad esto es básicamente lo que ya hemos hablado, ¿sí? Quería más o menos acotar un poquito para hacer un feedback, porque después por Instagram vamos a hacer algo más interactivo con el resto de temas que faltan. Por ejemplo, aquí, chicos,
El primer punto dice, paciente de 35 años acude al centro de salud por tos, ¿no? De hace 2 semanas. Continúa, perdón, la tos es continua pero no tiene expectoración, ¿ok? Hay fiebre de 38.2 grados y más o menos esta fiebre es desde hace 2 días. Hay adenopatías inguinales y cervicales múltiples. Y al examen físico, ¿ok? Al examen físico, HEM significa hepatoesplenomegalia, ¿ya? Entonces, básicamente esto no sé a qué les hace recordar. Entonces, aquí les he puesto, ¿no? Aquí les he puesto el histoplasma capsulatum. Este histoplasma capsulatum, creo que la mayoría lo conoce, en realidad es un hongo, es una micosis, ¿no es cierto? Bastante importante, bastante oportunista en los pacientes con VIH, ¿no es cierto? Habíamos dicho que era de la categoría extrapulmonar, ¿no es cierto? Bueno, saben de la histoplasmosis, así a grosso modo, que en realidad no es una enfermedad que se puede obtener en zonas, por ejemplo, donde hayan cuevas, ¿no es cierto? Donde hayan cuevas, más si es un paciente inmunosuprimido, ¿no? Puede tener de repente presentación asintomática, pulmonar o diseminada. En este caso he hecho una preguntita de un paciente pues que tiene ya un caso diseminado porque tiene fiebre, hepatoesplenomegalia, adenopatías, úlceras, ¿no es cierto? Pero también puede ser asintomático con su presentación más típica, que es un nódulo simplemente solitario, ¿ok? Y también puede tener un patrón respiratorio. Con una radiografía se puede identificar, ¿no es cierto? Nosotros creo que estas cositas sí más o menos las sabemos, pero les quería poner de todas maneras para que lo recuerden, sobre todo como enfermedad oportunista, como un criterio SIDA, ¿no es cierto? Ya. Ahora, en el punto 2 tenemos el paciente varón de 42 años de Yurimaguas, acude a consultorio por úlceras gingivales, tos esporádica, adenopatía cervical presente de hace 2 semanas. Entonces, siempre cuando hablemos de un paciente de la selva con úlceras, adenopatías cervicales, alteración pulmonar de más de 2 semanas, ¿no es cierto? Podemos hablar de enfermedad de Luz, alteración mucocutánea es la más frecuente asociada a este tipo de paracoccidiomicosis, ¿no es cierto? Es paracoccidiomicosis, ¿no es cierto? Ya. Este es originado por el Paracoccidioides brasilensis. No se olviden que básicamente está presente en pacientes de la selva, que se exponen a este hongo, ¿sí? Y puede tener en realidad varias presentaciones, formas progresivas juveniles, en adultos, donde se localiza de repente en la zona pulmonar, pero también puede diseminarse. Y lo característico aquí es que el paciente llega con estas úlceras orales, caída de dientes, ¿no es cierto? Toda la lesión, hay ulceración de las mucosas orales, ¿ok? También hay adenopatías y esta clínica respiratoria puede permanecer durante 2 semanas. Es importante entonces reconocer esto, ¿no? El tratamiento básicamente es con itraconazol, ¿no? Y es importante pues hacer una radiografía para identificar los nódulos, de todas maneras hacer un examen directo con hidróxido de potasio el 10%, creo que eso sí más o menos lo tienen presente. La serología también es importante y la histología también para ver el tipo de granuloma supurativo. En sí es bastante importante esto, ¿no? Ahora, la tercera pregunta es sobre un paciente varón de 45 años con diagnóstico de VIH, tiene un recuento de CD4 de 250, tiene resonancia y en esta resonancia aparece un tumor periventricular, ¿no? Aquí se unieron dos. Pero bueno, el detalle es de que cuando hablamos de un tumor periventricular hablábamos de ¿qué? Hablábamos de un linfoma, ¿no? Hablábamos de un linfoma, de un tumor primario, ¿no es cierto? No estábamos hablando de un toxoplasmoma, para nada, porque el toxoplasmoma podía aparecer en cualquier zona, pero si es en la zona periventricular, no es así, ¿verdad? Tenía sus características el linfoma primario del cerebro, ¿no es cierto? Genial. Ahora, ahí mismo, se ha pegado, hay una paciente mujer de 52 años con diagnóstico de VIH con un recuento de 300,
CD4, tiene signos de hipertensión endocraniana y focalización. Entonces, aquí básicamente estamos hablando de un toxoplasmoma, ¿no? De un toxoplasmoma, pues básicamente los signos de hipertensión endocraniana, ¿no? Y la focalización. Cuando hablamos de un paciente, por ejemplo, acá hay, en este 4 dice, paciente varón de 40 años acude al consultorio porque le llama la atención la baja de peso que ha tenido en los últimos 4 meses. No menciona cuántos kilos menos ha perdido, o sea, no sabe, ¿no es cierto? Pero menciona dolor al consumir alimentos, o sea, al momento de comer le duele, ¿no? Su garganta, dice que le duele su garganta. Ahora, no tiene antecedentes, no tiene historia clínica en sí, pero menciona que ha tenido 10 parejas sexuales en los últimos 2 años, ¿no es cierto? Y hasta ese momento nosotros podríamos pensar que, bueno, no tiene antecedentes de nada y todo, pero es importante este dato de las 10 parejas sexuales. Y el examen físico pues presenta mucosas que muestran muguet oral y úlceras mucocutáneas. Este paciente pues es básicamente, esto de aquí, esta presentación de muguet oral podría ser pues lógicamente una candidiasis, y estaríamos hablando de un paciente que en sí ya está diagnosticado con VIH, pero de repente pues él como nunca se ha ido a un hospital, ¿no? Si es que de repente estamos en el serum bien al fondo, de repente ni sabe, ¿no? Pero lo que sí se tiene que tener en cuenta es el antecedente de las parejas sexuales, ¿no? Eso sí es bien importante. Y por ejemplo estaríamos hablando de una candidiasis, ¿no? Una presencia de muguet me orienta que sería una candidiasis, y eso es bastante importante porque ya podríamos tener la sospecha de que de este paciente ya tiene enfermedades oportunistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, más o menos tendríamos que apurarnos en hacerle el diagnóstico y hacer un tratamiento ya, ¿no? Ya. Ahora, les dejo esto porque básicamente más adelante lo vamos a hacer, pero así bien puntual, no como ahorita. En realidad, los hongos oportunistas más frecuentes son el criptococo, dijimos, la candidiasis, la histoplasmosis y el Pneumocystis jirovesi, ¿no es cierto? Cuando hablamos de neumonitis intersticial era Pneumocystis jirovesi, ¿ok? Paciente mujer de 48 años con diagnóstico de VIH y MEC recibe